Bueno, pues vamos a empezar con la octava sesión, que son patrones estructurales. En los patrones estructurales vamos a hacer especial hincapié en el decorador, en el adaptador y en el fachada. Se utilizan bastante. Vamos a empezar por el más básico, que es el decorador. Tiene una funcionalidad concreta. El patrón decorador lo que hace es añadir funcionalidad a una clase ya existente sin modificar esa clase ya existente. ¿Vale? No vamos a tener que tocar el código de una clase para añadirle funcionalidad, que parece magia, pero no lo es. Es un decorador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar por crearnos un nuevo package que lo vamos a llamar decorator, ¿vale? Como es el patrón decorador, pues lo vamos a llamar como tal. Y dentro me voy a crear una interfaz. Y la voy a llamar teléfono. Una interfaz, interfaz. Y esta interfaz va a tener un único método que se llame crear. Si os dais cuenta, de momento no hemos hecho nada, simplemente hemos definido una interfaz con el método crear. Ya sabéis que ahora tendremos que crear clases que implementen esta interfaz. Pues esa es mi interfaz teléfono. Y vamos a crearnos una clase que va a ser el teléfono básico. New Java Class, teléfono básico. Y este teléfono básico va a implementar la interfaz. ¿Qué interfaz vamos a implementar? Pues la única que tenemos, ¿no? La interfaz teléfono. Vamos a crearnos también un teléfono inteligente, no. Un teléfono next gen, no. Vamos a empezar ahí, con esto básico. Bueno, el teléfono básico. Como soy un teléfono básico y voy a implementar la interfaz teléfono, voy a hacerme un override de lo que tengo. Es un public void crear. Y voy a decir que soy un teléfono básico. Vale, ya veis qué cosa más absurda de clase. Soy un teléfono básico. Y tengo estas características. Punto. Y me voy a crear dos métodos aquí internos, internos, private void add GSM. Tengo GSM. System out println. Tengo GSM. Esto aquí me sobra. Y esto aquí me falta. Vale, tengo GSM. Otra más. Voy. Tengo SMS. System out println. Tengo SMS. Vale. This, tengo GSM. Básicamente, cuando yo llame al método crear, lo que va a llamar por debajo es a la función tengo GSM y tengo SMS. Y lo que va a hacer es mostrar en pantalla, soy un teléfono básico con estas características, GSM y SMS. Gonzalo dice que alguna razón por la que no le hiciste public. ¿Qué es lo que no ha hecho public, Gonzalo? La puedo utilizar directamente, pero la marcamos como public. No es ningún motivo en concreto. Nada, implementamos teléfono, la clase teléfono básico implementa el teléfono. Un teléfono básico, todos los hemos tenido, aquellos Nokia 3310 maravillosos de la muerte, que no se rompían nunca. Una clase normal y corriente, vamos a hacernos un main, también normal y corriente, como siempre. A mí me gusta hacer las cosas básicas y luego ya le meteremos los patrones si hacen falta. Public static void main, string de argumentos, teléfono básico es igual a new teléfono básico punto, a ver, ahí, teléfono básico punto crear, eso es, aquí. Vamos a ejecutarlo. Aquí. Soy un teléfono básico que tengo GSM y tengo SMS. Vale, bueno, pues esto imaginaros que esto es nuestro teléfono básico
es como la clase que teníamos que implementa una interfaz. Tenemos una clase de toda la vida con una interfaz de toda la vida a la que no hemos hecho nada. Pero yo quiero empezar a meterle funcionalidad adicional a las clases. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues aquí tengo que utilizar mi patrón. Tengo que crear un patrón decorador. Vamos a crearlo. New class. Y lo vamos a llamar teléfono decorator. ¿Y qué hace teléfono decorator? Pues implementa la interfaz teléfono. Y como implementa la interfaz teléfono, tiene que tener su función void crear. Así que hacemos el override aquí. Y ya estamos implementando la interfaz. Pero a la interfaz hay que añadirle la lógica de la clase. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno. Hemos dicho que el método o que el patrón decorador lo que hace es mejorar una clase sin tocar la clase original. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace envolviendo las clases, una clase dentro de otra, como si fuera una matrosca. ¿Y cómo vamos a implementarlo? Pues nos vamos a crear aquí una variable, private teléfono. Si os dais cuenta, es una variable de tipo interfaz teléfono. Y aquí vamos a hacer this.telefono.crear. Básicamente vamos a invocar al método crear de mi parámetro teléfono. ¿Cuál va a ser mi parámetro teléfono? El que yo le pase. ¿Y dónde se lo voy a pasar? Aquí es donde se produce el decorador. Aquí es donde se produce el patrón. Creo un constructor, es teléfono decorator, cuyo parámetro va a ser una clase que implemente la interfaz teléfono. This.teléfono es igual a teléfono. Aquí se ha producido la implementación del patrón decorador. Fijaros cómo este constructor tiene como parámetro una interfaz. Es decir, que lo que yo le pase ahí tiene que implementar la interfaz del decorador. Pero esto no acaba aquí. Una vez que yo he creado la forma de invocar a las clases pasándole un teléfono, una interfaz teléfono, tengo que crear los decoradores. Tengo un teléfono básico que implementa la interfaz teléfono, tengo un decorador, pero ahora tengo la clase que implementa el decorador, pero ahora tengo que implementar los decoradores en sí mismo. ¿Cómo se implementan los decoradores? Tengo que crearle una nueva clase y lo voy a llamar teléfono inteligente. ¿Y aquí qué ocurre? Que tengo que extender, tengo que heredar el decorador. Teléfono decorator. Ahí. Tengo que heredarlo. Pero además tengo que hacer alguna que otra cosita. Si os dais cuenta está en rojo esto. Dice que no hay constructor por defecto. Y yo tengo que tener un constructor por defecto. ¿Por qué? Porque el constructor por defecto es el constructor vacío. Pero el constructor de la clase que yo estoy heredando resulta que no está vacío, que necesita un parámetro de tipo teléfono. ¿Y cómo lo implementamos? ¿Cómo se implementa este constructor? Public, teléfono inteligente, teléfono. Ya estoy creando un constructor igual que la clase padre. Y aquí ocurre una cosita. Yo os he dicho, el patrón decorador es como una matrosca. Una matrosca ya sabéis que van unas cosas dentro de otras. Pues cuando yo invoque a mi constructor, quiero que este constructor invocado a su vez invoque al constructor padre. ¿Cómo se invoca una función del padre? Utilizando la palabra super, la función super, y pasándole el parámetro que estamos recibiendo en el constructor. Además, yo puedo implementar el método, perdonad, el método crear. Void crear. El parámetro era teléfono inteligente, extiende el teléfono decorador. Entonces ahora tengo que implementar con un override, correcto. Public void crear. Si os dais cuenta, este crear, ¿de dónde viene? De la interfaz teléfono. Aquí. Ahí.
Yo lo puedo implementar también, Extends Teléfono Decorator. ¿Y cómo lo voy a crear? Pues lo primero que voy a hacer es otra vez llamar al super. ¿Qué es esto de super.crear? Super significa mi padre, teléfono inteligente, punto crear, método crear dentro de la clase de la que yo derivo. Si yo derivo de la clase de teléfono decorator, el punto crear va a llamar a este de aquí. Dis.teléfono, ¿a cuál va a llamar? Al que yo le haya pasado como parámetro interfaz teléfono. Es una matrosca, van unos envueltos en otros. Vamos a seguir implementándolo para que se vea un poquito más. System out.println. Tengo también 4G, por ejemplo. Y voy a volver a hacer un copy paste de esto para crearme otra clase más que se va a llamar teléfono NextGen, que básicamente va a tener lo mismito. Esto lo cambio, vamos a poner aquí teléfono NextGen, que si os dais cuenta es un copy-paste de la otra clase, pero esta va a decir también, tengo también 5G y, venga, y Volte. Voy a poner que aquí es NextGen, para que se vea cuando ejecutemos el código para que veáis lo que está ocurriendo. NextGen, tengo también Volte. En el inteligente voy a poner aquí que es inteligente. Y en el básico voy a poner aquí que es básico y básico. No importa que yo lo haya hecho utilizando funciones, ¿eh? Esto directamente lo podréis haber quitado y ponerlo así. Simplemente es para que veáis que se pueden meter funciones aquí dentro. Betty pregunta que si las clases que heredan de una clase que implementan una interfaz también tienen que implementar los métodos definidos en la interfaz. Si es una abstract class, sí. Posiblemente, no estoy seguro. Si es pública, no. Si no es abstracta, no, porque está implementado ya en la clase padre. Pero lo sobreescribimos. Esto lo que hemos hecho es una sobrecarga de métodos. Hemos sobrecargado la función. En lugar de tener en la herencia, si yo tengo un teléfono decorator con la función crear, si yo no creo la función crear en mi clase derivada, en mi clase hija, aquí, si yo no la creo aquí, cuando yo invoque esta clase .crear, ¿qué se va a disparar? ¿Esto de aquí? No, porque no existiría. El método seguiría existiendo. ¿Por qué seguiría existiendo? Porque su padre aquí lo tiene definido. Entonces, cuando yo hago aquí la sobrecarga del método, lo que hago es que cuando instancia esta clase de aquí, el método crear sea de esa instancia, no es del padre. Pero igualmente, fijaros cómo está envuelto. ¿Qué es esto de envuelto? Que aunque yo esté sobrecargando el método con mi propia implementación, además, estoy diciéndole al padre que ejecute su método. Es como un método, imaginaros que es un método recursivo. Uno llama a otro, que llama a otro, que llama a otro. Pero en lugar de ser recursivo hacia abajo, es recursivo hacia arriba. Si yo instancio al teléfono inteligente, cuando llame al método crear, primero va a ejecutar el método crear de su padre, que es teléfono decorator. Así que primero va a ejecutar dis.teléfono crear. ¿Y cuál es el dis.teléfono crear que va a ejecutar? El que yo le pase como parámetro al decorador, que vamos a ver los ejemplos ahora, va a ser primero este. Así que primero ejecutará este crear de aquí. Cuando termine, mostrará este mensaje y seguirá la ejecución del programa. Enseguida lo vemos. Esto es como una matrosca. Unos llaman a otros que llaman a otros. Uno está dentro de otro, que está dentro de otro, que está dentro de otro. Un poco lioso, porque es mucho envoltorio. Vamos a hacer un ejemplillo. Ahora ya que tenemos aquí dos clases que derivan de un decorador, vamos a ver cómo podemos utilizar esto, ¿no? Ya tengo el teléfono básico creado. Yo os he dicho, lo que hace este patrón decorador es que es como una matrosca, envuelve unas cosas en otras. Mirad, ahora quiero tener un teléfono inteligente. Teléfono inteligente, igual TI. Bueno, teléfono TI igual new, teléfono inteligente. Punto y coma. Pero si os dais cuenta, aquí me está diciendo que le falta un algo. Me está diciendo que le falta como parámetro algo que satisfaga la interfaz teléfono.
¿Qué es lo que satisface la interfaz teléfono? Aquí tenemos el teléfono básico, pero no hace falta que yo se lo pase como parámetro, sino que yo puedo hacer aquí directamente un new teléfono básico. Mirad, es una llamada, una nueva instancia de teléfono inteligente que a su vez crea una nueva instancia de teléfono básico. Vamos a ver qué pasa aquí. Voy a quitar estas dos líneas aquí, pues las voy a dejar comentadas, para que veamos cómo se produce el envoltorio. New teléfono inteligente, new teléfono básico. Hay que ejecutar esto aquí. A ver. No está mostrando nada en pantalla y esto tenía que mostrar algo. ¡Oh! Claro, hombre, crear. Es que no he invocado el método. Solamente he creado las instancias, pero no he invocado el método. Ahí. Aquí, mirad. Fijaros cómo aquí aparecen varias cosas. Soy un teléfono básico que tengo estas características. ¿Y esto dónde se ha generado? En la clase de teléfono básico, pero además pone inteligente. Tengo también 4G. ¿Y esto dónde se ha generado? En teléfono inteligente cuando he invocado la función crear. Fijaros, como yo invoco primero al crear de mi padre, que es el teléfono decorator, el teléfono decorator tiene aquí un disteléfono crear, que significa invoca el método crear de la interfaz que recibo como parámetro. Yo le he pasado como parámetro un teléfono básico, un new teléfono básico. Primero se ha disparado esta parte de aquí. Cuando ha finalizado esto, teléfono inteligente ha ejecutado lo que venía a continuación. Ya ha finalizado el super crear, que es invocar al padre, y sigue para acá. Pero es que yo puedo envolverlo todas las veces que quiera, o puedo añadir funcionalidad las veces que quiera. Más aún, teléfono NextGen, teléfono NG igual new, teléfono NextGen, teléfono que mejora el teléfono inteligente, que mejora al teléfono básico. Uno dentro de otro, tng.crear. El crear es lo que va diciendo super.crear, es decir, el super.crear de tng.crear invoca primero al crear de aquí, este crear invoca al crear de esta clase, que a su vez invoca al crear de esta clase. Este finaliza, ejecuta el código pertinente, vuelve aquí, ejecuta el código que hay después de llamar a super.crear, que vuelve aquí, que sigue con el código después de llamar a super.crear. Aquí, mirad. Si os dais cuenta, soy un teléfono básico, tengo estas características. Primero dice básico, tengo GSM y SMS. Es decir, se ha ejecutado el crear, el método crear de aquí. Luego dice inteligente, tengo también 4G. Se ha ejecutado el crear de la instancia de la clase teléfono inteligente. Y luego pone NextGen, tengo también 5G y NextGen tengo también VoLTE. Se ha ejecutado el crear de aquí. Esto lo que hace es disparar la reacción en cadena. Esto es una cadena, si os dais cuenta. Y para esto sirve el patrón decorator. A una clase básica la hemos envuelto en otra clase que añadía funcionalidad, que a su vez la hemos envuelto en otra clase que añadía funcionalidad. Es como una matrosca, el patrón decorador. ¿Qué os parece? Fijaros cómo hemos empezado con un teléfono básico al cual hemos añadido funcionalidad. Y ojo, no hace falta que yo tenga que siga siempre este orden. Yo puedo hacer teléfono NextGen y new teléfono básico únicamente. No hace falta que le ponga clase por clase todas las que he creado. Ahora no va a decirme aquí nada de inteligente. A ver, vamos a dispararlo. ¿Veis? Ya no me pone nada inteligente porque simplemente teléfono NextGen.super, teléfono NextGen.crear ha invocado a super.crear. Ese super.crear es la clase de la que ha derivado, teléfono básico que ha invocado su método crear, ha ejecutado sus acciones, ha vuelto, ha finalizado el super.crear, ha seguido con su código que era un systemout.println y lo ha mostrado en pantalla. Es como una especie de cadena de llamadas. Yo cuando utilizo esto, que no lo suelo utilizar mucho, salvo cosas forzosas, sí que me gusta que la sintaxis sea un poco más clara. Me gusta hacerlo así, pero esto os digo, esto es para gustos colores. Porque me gusta ver ahí que estoy envolviendo, porque así veo claramente que estoy envolviendo cosas. New, lo veo muy claro. Este es el patrón decorator.
¿el patrón decorator tiene aplicaciones reales? Diréis, bueno, pues sí. Pensad en un sistema de notificaciones, por ejemplo, y esas notificaciones tenéis que enviárselas a los usuarios por Facebook, por Slack, por SMS y por mensajería de algún tipo, mensajería, SMS, lo que queráis. Crearíamos una clase correo, por ejemplo, o mensajero básico que enviase un correo, luego un decorador, una clase de decorador, y luego añadiríamos las clases derivadas, por ejemplo, Facebook, Slack, SMS. Y al hacer todo esto se dispararían todas las notificaciones. A una notificación básica la decoramos con más funcionalidad de forma que sin modificar la clase básica, que es el objetivo del patrón, la hemos extendido de tal forma que mediante new, mediante una apilación de llamadas, se disparan todas las demás clases. Por ejemplo. Muy chulo el patrón decorador, ¿verdad? Especialmente cuando no lo hemos visto antes. Venga, bueno, hemos terminado con este patrón. Ya es viernes, venga, que queda poco. Queda poco. Vamos a ver 2 patroncillos más. Vamos a ver un patrón que sí que luego vais a utilizar un montonazo de veces. Vamos a ver el patrón adapter, que es un adaptador. Otro patrón más para saca. ¿Qué hace el patrón adaptador? Bueno, pues el patrón adaptador crea una clase que permite que clases con la misma implementación y clases con distinta implementación funcionen coherentemente. Pensad en un adaptador como un enchufe. Imaginad que tenéis un enchufe de tipo francés, de estos que tienen 3 pinchos. Pero en España tenemos únicamente enchufes de 2 pinchos. Entonces tenemos que crearnos un adaptador que podemos encajar el enchufe de 3 pinchos en uno de 2 pinchos. Pondríamos ahí entre medias un aparatito que convierte eso a lo que nosotros tenemos aquí. Pues eso es una clase adaptadora. Una clase adaptadora es una clase intermedia que hace que múltiples clases que no tengan por qué estar necesariamente con la misma implementación, con los mismos métodos, puedan trabajar coherentemente. Se utiliza muchísimo el patrón que vamos a ver cuando estamos trabajando con código legacy, con código heredado, con código viejuno y le estamos metiendo cosas nuevunas. Tenemos un código viejuno que ya huele a rancio, con una librería de un programador que ya no, que está implementada de cierta forma y que esa librería además no dispone de código fuente. No podemos modificar esa librería por ahí, entonces tenemos que crear ese adaptador. Tenemos que adaptarla a nuestras necesidades sin modificar el código fuente. Vamos a hacer el ejemplo de un adaptador, pero en términos eléctricos, para que lo veamos cómo podemos hacerlo, para que veáis cómo podemos funcionar. Vamos a crear una carpetita, un package adapter. Y dentro del package adapter, ya está aquí el tonto de las interfaces, vais a poder decir, voy a crearme una interfaz. La interfaz enchufable. Enchufable. Esta interfaz vamos a decir que tiene 3 métodos. Void enciende, void apaga y boolean está encendido. Pues esto lo podemos aplicar a cualquier cosa, hornos, microondas, lavavajillas, lámparas, a todo lo que vosotros queráis. Así que como esto lo podemos aplicar a muchas cosas, aquí nos vamos a crear una nueva clase horno que va a implementar nuestra interfaz enchufable. Boolean encendido igual false. Y vamos a implementar pues las funciones de la interfaz. Public void enciende, encendido igual true, public void apaga, encendido igual false, public está encendido, pues no, esto no es return false, return encendido. Vamos a poner aquí los overrides, estamos implementando la interfaz, vamos a dejárselo aquí puesto. Y nada, nos hemos creado una clase horno que tiene 3 métodos, enciende, apaga y está encendido. No nos vamos a complicar mucho la vida con esto. Y nos vamos a crear otra clase más que se va a llamar lámpara. New Java Class lámpara. Vamos a coger todos los que se llamen hornos y vamos a llamarlo lámpara.
Fijaros que he implementado exactamente lo mismo en dos clases diferentes. Lo importante es que estamos implementando una misma interfaz. Pero resulta que ha venido una pieza que no es igual que las nuestras, ¿no? Ha venido una bombilla inglesa, ha venido una light bulb. Y esta bombilla, pues, como viene de por ahí, no sabe nada de nuestra interfaz y de nuestros estándares. Así que tiene, pues, un boolean powered on y tiene también un voltaje. Fijaros, es una clase totalmente distinta a las otras que no está implementando la interfaz. Y bueno, tiene funciones también, tiene void, turn on, pero que aquí hay que pasarle un voltaje. This powered on igual true, this punto voltaje igual voltaje. Tiene también un public void turn off. Powered on igual false, voltaje es igual a 0. Y tiene también otro método, public boolean is powered on, que devuelve pues power on, si está encendida o no está encendida. Si os dais cuenta, aunque son similares en concepto, no tienen nada que ver. Vamos a coger mi lámpara, la lámpara implementa una interfaz, tiene un método enciende, un método apaga, un método está encendido. El enciende no necesita parámetros, similar al horno, que implementa la misma interfaz con los mismos métodos, no tiene parámetros aquí, pero nos ha llegado la light bulb, la bombillita esta inglesa, y la bombillita esta inglesa resulta que pone todo patas arriba, porque aquí resulta que no tiene un método enciende, de hecho no está implementando nuestra interfaz, así que tiene un método de start on y que necesita un voltaje como parámetro, tiene un turn off muy similar al nuestro y tiene un power on que, bueno, es similar también al nuestro. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer que las tres funcionen de la misma forma? Pues el patrón adaptador al rescate. Nos creamos una nueva clase que se llame adapter, o ¿cómo lo podemos llamar? Power adapter. Ahí, con fuerza. Power adapter. Y nuestro power adapter que implementa el patrón adaptador va a implementar la interfaz enchufable. Porque vamos a cumplir con las interfaces. Vamos a adaptar algo que no cumple nuestra interfaz a algo que sí la cumple. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues implementando los métodos de la interfaz, sin más. ¿Y cómo los vamos a implementar? Como ya hemos hecho antes. Override. Void enciende. Public void enciende. Public void apaga. Y public void está encendida. Me está diciendo que no implemento algo. Está encendido. Oh, aquí, ahora sí. Esto es un boolean. Vale. De momento no he hecho gran cosa. He creado una clase vacía que dice que implementa enchufable. Ahora yo tengo que hacer que la clase lightBulb, que tiene otros métodos, funcione igual que mi clase lámpara. Pues tengo que crear el adaptador. ¿Cómo lo creamos? Pues lo primero es que me voy a instanciar a la clase que voy a adaptar. Public lightBulb igual a new lightBulb. ¿Vale? Me creo una instancia de la clase que voy a adaptar al resto de funcionamiento. Y aquí empiezo a meter el código que lo adapta. Bueno, pues si el método se enciende y en esta clase rara el método es turn on, pues vamos a poner aquí lightBulb.turnOn con el parámetro correcto, 110. Aquí haremos un lightBulb.turnOff y aquí haremos un return lightBulb is powered on. ¿Os dais cuenta de la adaptación que hemos hecho? Hemos implementado nuestra interfaz, pero por debajo estamos llamando a los métodos de otra clase que tienen una implementación distinta, se llaman distintos los métodos, tienen distintos parámetros, para que podamos utilizarlo de la forma que lo haríamos normalmente. Y ahora, bueno, pues ahora viene cómo se usa esto. Vamos a crearnos una nueva clase que es el main, vamos a hacer un ejemplo.
vamos a crearnos nuestro public static void main con string de argumentos y vamos a probarlo. Vamos a crearnos un horno, igual new horno. Vamos a crearnos una lámpara, igual new lámpara y una bombillita. Pero no vamos a crear la bombilla como tal, sino que vamos a utilizar un power adapter. Light bulb igual new power adapter. ¿Por qué? Porque si light bulb, bright bulb. Porque por debajo el power adapter, si nos vamos a su definición, está trabajando ya con esa cosa tan rara que antes no podíamos utilizar. Antes no podíamos hacer aquí no podíamos hacer un light bulb, one new light bulb. Aquí no podíamos hacer un light bulb punto enciende. Esto no, porque claro, esta clase no implementa ese método, es una clase aparte y encima la forma de uso es que cambia. Como cambia, pues no cumple nuestras necesidades. Le hemos envuelto en un adaptador y que es el que vamos a instanciar. Y ahora voy a crearme el envoltorio. Ya sabéis que casi todos los patrones tienen una especie de envoltorio. ¿Cómo se crea el envoltorio? Pues es bastante sencillito. Public static void enciende. Parámetro del tipo interfaz. ¿De qué interfaz? Enchufable. Y ahora, al método que me pasen como parámetro, que va a ser una instancia de una clase que cumple con esta interfaz, lo voy a poder llamar. Así que enchufable.enciende. Y voy a hacer exactamente lo mismo con apaga. Y con, ¿cuál era el otro? Está encendido. Pero esto es un boolean. Y esto tiene que devolverlo. Aquí. Vamos a poner aquí ahora. Enciende. ¿Y qué le pasó como parámetro a enciende? Horno. Enciende lámpara. Enciende light bulb. Si os dais cuenta, ahora mismo como esta bombilla la estoy usando indirectamente a través de mi adaptador, puedo pasársela como parámetro a cualquier función que me requiera la interfaz enchufable. Básicamente lo que ha hecho el adaptador es convertir las llamadas que son diferentes a mi interfaz a mi propia interfaz. Pues si en el caso de la interfaz se llama enciende y en el caso de lo que no cumple light bulb es turn on, bueno, pues yo tengo que crearme el adaptador de forma que llamo al método correcto dentro de la clase que quiero con los parámetros necesarios. Y como el Power Adapter está implementando la interfaz que yo quiero utilizar realmente, la puedo utilizar ya tras instanciarla como parámetro en mi método. Antes de ejecutar todo esto, vamos a hacer una cosilla, vamos a usar los constructores o vamos a ponerlo aquí directamente. System out.println powered on with más voltaje, más comillas, of current. Y aquí vamos a poner powered off. ¿Vale? Para que veamos cómo vamos a ir pasando por ahí. En lámpara vamos a hacer lo mismo. System.out.println lámpara encendida. Y aquí lámpara apagada. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestra clase horno. Enciende. Horno encendido. Y aquí horno apagado. Ahora sí, me voy al main y vamos a darle caña. Boom. Ejecutamos. Ejecutamos el correcto, como siempre. Y fijaros, horno encendido, lámpara encendida y light bulb powered on with 110 de current, de energía. ¿Cómo hemos hecho esto?
Pues lo hemos hecho utilizando un adaptador. Hemos cogido una clase que no era compatible con nuestra interfaz y sobre esa clase hemos construido un adaptador que implementa una interfaz que sí es compatible con lo que yo tengo. Esto es súper habitual cuando estamos trabajando con librerías nuevas, que tenemos que adaptar librerías viejas a los cambios nuevos. Es un patrón muy común utilizar esto, utilizar estos adaptadores. Y de igual forma que me he creado las enciende lámpara o lo que sea, pues puedo invocar el systemout.println, está encendido el horno, la lámpara y la bombilla inglesa. Le damos aquí, ahora sí, le podemos dar aquí directamente. True, true, true. Si no enciendo la lámpara, true, false, true. Y así es como funciona este patrón, el patrón adapter. Adapta una cosa a otra cosa. Es muy sencillito de implementar. Y como siempre, mucha práctica para implementarlos bien. Lo vais a utilizar un montón. En cualquier lenguaje vais a aprender a utilizar este patrón para adaptar unas cosas a otras. Como suelen decir, vais a mezclar peras con naranjas y las peras van a acabar pareciendo naranjas y todo. Le vais a poner una capita de pintura por encima, las vais a achatar un poquillo ahí con el martillo y van a parecer que las peras y las naranjas son los mismos. Las vais a adaptar. ¿Cómo lo habéis visto este patrón? Hola, chicos. Mudos, mudos. Efectivamente. Este patrón os ha fastidiado, ¿eh? Este era lo que esperabais, no era algo raro. Bueno, pues es muy útil, ¿eh? Porque imaginad que tenéis una librería de un tercero y esa librería no tiene para nada que ver con vuestro código, tenéis que adaptarla. Y nos queda otro patrón. Y este patrón voy a citar a Refactoring Guru como autores del código, voy a hacer un copy-paste literal de su código y vamos a explicar cómo funciona. Josep pregunta que si es básicamente como poder llamar a un método de una clase en otro método. Sí, es así. Es como que tú creas una interfaz, sobre esa interfaz creas unas clases y de repente te encuentras que una clase no cumple con esa interfaz. Así que creas una interfaz envoltorio. Perdón, una clase envoltorio. Y en esa clase envoltorio que implementas tu interfaz, en los métodos que implementa la interfaz llamas a esa clase que no cumple para hacerla que cumpla. Como que escondes un poco lo que pasa por debajo, para que cumplas con la interfaz, para que tengas las mismas llamadas. Es un puente, similar a un puente. Hay un patrón que se llama el patrón bridge, por cierto. No lo vamos a usar de momento. Vamos con otro patrón. Este otro que vais a utilizar a saco y que, por cierto, es de parte del proyecto final. Dice, pregunta Alejandro que si tuviera una lámpara china, ¿la incluirías en Power Adapter o crearías otro Power Adapter? Tendrías que crearte el Power Adapter Chinese. Porque claro, si tuvieras una lámpara china, si la lámpara inglesa tiene el método turn on, cuando tú tienes el Power Adapter estás invocando a turn on de la lámpara inglesa. Pero si el método chino tiene wanchunzin.hozou, pues tendrás que crearte un Power Adapter que invoque exactamente el método que tú quieres. Es un adaptador por cada cosa que vamos a adaptar. Y que sepáis que si combináis dos patrones, que no os voy a decir cuáles son, para que le deis vueltas, podéis mezclar este con el otro y haceros un envoltorio sobre el envoltorio y que sea prácticamente transparente pasándole como parámetro una interfaz al constructor. Para que luego pongáis enciende y entre paréntesis el nombre de lo que queráis y funcione. Pero yo os lo dejo para que lo penséis un poquillo vosotros. Último patrón del día, el FESER, o facade o fachada. Kudos a la gente de Refactoring Guru porque les voy a choricear el código que da gusto, porque si no tenemos que escribir aquí un montón. Vamos a explicar primero para qué sirve el patrón FESER. Bueno, pues el patrón FESER a mí me encanta.
Me encanta cuando estamos empezando a programar por una sencilla razón, y es que es un envoltorio que simplifica algo que hay complejo por detrás. Vamos a utilizar el código de Refactoring Guru, en el cual habían implementado, metafóricamente hablando, un conversor de vídeo de MP, creo que era de OGG a MP4 o algo así. Y tiene un montón de clases con un montón de llamadas. Bueno, pues nuestro FESE, nuestro facade, nuestra fachada, va a consistir en que vamos a esconder toda la lógica en una única llamada. Y eso es una fachada. Es ocultar la complejidad poniendo delante lo sencillo. Es lo que hemos hecho en el Open Bootcamp. Os ponemos un logo bonito y detrás os escondemos que había patrones. Si es que como somos a veces. Pues vamos a construirnos el patrón, el patrón facade. Vamos a... el FSL este. Como os he dicho, este patrón esconde complejidad. Voy a crearme varias clases que voy a ir copiando y pegando. Así que nada, saco. La primera clase se llama Audio Mixer. Da igual lo que haga. Momento. Facade, aquí. Ya me he venido yo arriba. Ahí. El siguiente se va a llamar Bitrate Reader. O Bitrate Reader. New class. Bitrate Reader. El siguiente va a ser una interfaz, que es la interfaz codec. New. Java class. Tipo interface. Vamos a ver codec. El siguiente va a ser otra clase. Y mirad de qué tipo va a ser esta clase. New class. Codec Factory. Bueno, aquí como podéis ver aparece esto de Codec Factory. O sea, ya tenemos que saber que esto es una factoría. Y fijaros, así haciendo un pequeño inciso en lo que voy copiándolo, cómo hace lo de type.equals, que nosotros hacemos un string lower or equal. Fijaros cómo devuelve una clase u otra clase dependiendo del parámetro de entrada. Fijaros, es el patrón factoría que hemos usado antes. Otra clase más, que va a ser la clase MP4 Compression Codec. Más clases, más clases. Otra clase más, que va a ser la clase OGG Compression Codec. Otra más, que va a ser Video File. Java Class. Video File. Y de momento ya está. Bueno, como veis, esto es una librería prácticamente completa para convertir entre formatos. Hay un montón de clases, hay un montón de métodos dentro de las clases. Y vamos a usar esta librería a pelo, no vamos a usarla así en plan bestia. New, Java Class, vamos a hacernos aquí nuestro main, nuestro public static void main, string args, y vamos a utilizar nuestra librería, ¿no? System.out.println. Comienzo la conversión de vídeo. ¿Vale? De momento no estamos haciendo nada. Y ahora tengo que hacer video file igual new video file. Fichero.mp4. Codec, source codec igual codec factory.extract. Aquí, bueno, extraigo el audio, codec, destination codec. Si el formato es MP4, equals MP4, format. Vamos a poner aquí esto, sin formato MP4. Si es MP4, entonces destination codec será un new OGG compression codec. En caso contrario, destination codec
será un new MP4 compression codec. Fijaros, esto es usando la librería saco video file buffer es igual a bitrate reader, .react, files, source codec. Esto es un conversor, aquí donde lo veis. Video file, intermediate result es igual a bitrate reader.convert. Voy a convertir lo que tengo en el buffer al códec de destino. Y luego tengo el resultado final, que va a ser un audio que tengo que convertir. File result igual a new audio mixer punto fix intermediate result y system.out.println. Ya he terminado. Maravilloso, ¿verdad? Esto aquí, un conversor así virtual en un momentito. Esto no hay quien lo entienda. Así que, ¿qué vamos a hacer con el facade, con la fachada? Pues nos vamos a simplificar la vida un montón. En lugar de utilizar esto tan a saco, lo que vamos a hacer es crearnos una facade, una fachada, que implemente todo esto y que nosotros lo podamos utilizar mucho más sencillo. Así que vamos a implementar la fachada. ¿Cómo se implementa la fachada? Pues en una clase nueva, New Java Class, y la vamos a llamar Video Conversion Facade. Y aquí dentro vamos a meter el código. El código que teníamos antes lo hemos metido aquí. Esta es la fachada. Lo que hace la fachada es el uso real de la librería. Vamos a ponerlo así un poquito más claro. Video file, file result, patatín y return result. Lo que hace esto es utilizar toda la complejidad de la librería. Así que ahora que ya hemos creado una fachada, ¿cómo se queda nuestro código de verdad? Buah, esto ya no. Esto ya no tenemos ni que usarlo. Eso ya es complicadísimo. En lugar de utilizar todo esto, voy a usar mi fachada. ¿Y cómo voy a usar mi fachada? Pues bueno, si mi fachada la he creado en Video Conversion Facade, pues voy a crear una instancia de ese mismo tipo, conversor, igual a new Video Conversion Facade, conversor.convertir vídeo, fichero.ogg, a mp4 y ya está. Fijaros que todo el trozaco de código que tenía aquí ha desaparecido. Únicamente estoy usando una función dentro de mi FSET, dentro de mi fachada. Y esto es el patrón fachada, ni más ni menos. El patrón fachada consiste en que creamos una clase tipo fachada y escondemos la complejidad de todo lo que hay por debajo. Fijaros, aquí primero instancia la clase videofile, luego instancia la clase codec, luego crea una variable de tipo codec. Si el formato es MP4, entonces inicializa la variable destination codec con la instancia de OGG compression codec que implementa una interfaz. Si no, la instancia con la clase MP4 compression codec que implementa una interfaz. Después, instancia la clase videofile para crear un buffer intermedio y va leyendo datos. Cosa que almacena en un resultado intermedio y lo convierte. A continuación, arregla el audio si eso existiera de verdad. Y por último, devuelve. Un montón de cosas. Y nosotros creamos una fachada y todo eso lo escondemos con una función que se llama convertir vídeo. Parámetro origen, fichero origen, parámetro formato. Y nuestros usuarios, felices de la vida, en lugar de aprender a utilizar todas estas clases que hay aquí que estoy marcando, en lugar de tener que aprender a utilizar todas esas clases que tenemos ahí, solamente tienen que aprender a utilizar las funciones que hay aquí, en el facade. Y solamente hay una función que se llama convertir vídeo. Así que en lugar de tener que escribir trozacos de código como este, llaman a una función y lo que pase por debajo, la fachada lo oculta. Y colorín colorado, los patrones estructurales también se han acabado.